Bienvenido a todos los que nos están viendo a través de estos medios. Es una bendición que tú nos permites llegar a tu hogar a través de esta palabra. Estamos en nuestro discipulado aquí en el Centro de Discipulado Mundial, aquí en Humacao, sector El Faro. Y cada semana estamos trayendo una lección, ¿no? Y para este martes tenemos dentro de la sección de Jesús, el narrador de historia, la lección El mejor jefe. Así que por lo tanto estemos pendientes a lo que aquí se va a estar hablando por la pastora Ibelis Castro, que le pido que pase por ahí. Sean todos bendecidos, no se despegue. Amén. Y saludo a todos los que también han llegado aquí presencialmente. Bendiciones a todos. Y oramos para que el Señor, ¿verdad?, utilice a nuestra pastora. Padre, te damos gracias por este día, por este nuevo tiempo que nos concedes de llegar aquí. Gracias por la bendición de permitirnos haberte conocido, Señor, y darnos la oportunidad diariamente de poder hacer cambios trascendentales internos dentro de cada uno de nosotros, Señor, y poder experimentar la paz que tú nos prometes, el gozo que tú nos prometes, Señor, a través de tu presencia en nosotros, tu Santo Espíritu. En tus manos estamos, Señor, que estas lecciones podamos no solamente entenderlas, comprenderlas, sino también ponerlas en práctica en el tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias, Señor. Amén, amén. Por aquí la pastora Ibelis Castro. Dios les bendiga, amada iglesia. Bendiga de igual manera a todos los que nos ven y nos escuchan, ¿verdad?, a través de las diferentes plataformas digitales. Es para mí, ¿verdad?, un privilegio el poder exponer en esta noche nuestra lección, El mejor jefe. Los pasajes bíblicos de esta semana son los siguientes: Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16, Primera Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 14, Romanos capítulo 5, versículo 15 al 21, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10 y Romanos capítulo 11, versículo 33. Si me lo permiten, quiero comenzar, ¿verdad?, dando lectura a Mateo capítulo 20, del versículo 1 al 16. Dice así la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio.
¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Gloria al Señor. Te adoramos, Señor. Durante su ministerio, Jesús fue revelando a sus discípulos y a las multitudes que le seguían grandes verdades acerca del reino de Dios. Podría decirles en mis propias palabras que sus enseñanzas hablaban de cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Y seguramente tanto aquellos que le escuchaban como a nosotros nos pasa que las verdades del reino de Dios en ocasiones chocan con nuestra lógica o nuestra manera de valorar las cosas. Y nuestra lección de hoy es ejemplo de ello. Desde muy pequeños se nos ha inculcado que debemos aprender a defendernos, no debemos dejar que alguien se pase de listo con nosotros, debemos estar atentos para que nadie tome ventaja. Culturalmente se nos va adoctrinando para ejercer, defender y hacer valer nuestros derechos cuando sentimos que algo, ¿verdad?, no es justo. Si llegamos primero, entendemos que debemos ser servidos primero. Si ganamos el primer lugar, queremos recibir el primer y más grande premio, no el segundo o el tercero. Sin embargo, el relato de Jesús que estaremos estudiando hoy nos hace ver que esos principios no funcionan en el reino de Dios. El mundo de Dios no es como nuestro mundo y los caminos de Dios no son como nuestros caminos. En este relato que acabamos de dar lectura en Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16, Jesús comienza su relato diciendo, porque el reino de los cielos es semejante a, y comienza a revelar un principio a través del siguiente ejemplo. Se trata del dueño de una viña, aquí vemos el dueño de una viña, padre de familia que sale por la mañana a contratar hombres para que trabajen en ella. La situación social en la época de Jesús, mis hermanos, era que muchos pequeños agricultores eran expulsados de sus tierras por causa de las deudas que debían adquirir para pagar los altos impuestos romanos. Por consiguiente, grandes grupos de hombres desempleados que pertenecían a la clase social más baja, sin educación, que solo podían realizar tareas manuales, se acercaban en las mañanas en las plazas con la esperanza de ser contratados para el día de trabajo. Estas personas pues no disfrutaban, ¿verdad?, de los beneficios de un empleo fijo. Trabajaban un día a la vez para intentar llevar el pan a sus familias, alimentarles. En la historia que Jesús narró, los primeros trabajadores fueron contratados como a las 6 de la mañana, según la equivalencia de las horas canónicas. Y acordaron con el dueño de la viña trabajar por un denario, que era el salario mínimo por un día de trabajo. Aproximadamente a las 11 de la mañana, el dueño de esta viña vio a otro grupo desocupado y les ofreció trabajo, esta vez indicando que les daría un pago justo. Más tarde, cerca de las 12 del mediodía y también cerca de las 3 de la tarde, volvió a salir y contrató otros grupos. Ya eran las 5 de la tarde cuando fue de nuevo a la plaza y contrató el último grupo de trabajadores. Los jornaleros que comenzaron al amanecer trabajaban por un salario acordado y los que llegaron más tarde trabajaron sin saber cuánto iban a recibir. Dice la historia narrada por Jesús que al anochecer el dueño de la viña llamó
al jefe de los jornaleros para que les entregara el pago de su trabajo. Pero por un orden no acostumbrado, iba a comenzar a pagarle, comenzando por los últimos que llegaron. Dice la palabra que el pago fue un denario, la misma cantidad que les pagó a los que trabajaron el día completo. ¿Pueden imaginarse ustedes la reacción de aquel primer grupo que había presenciado cómo al grupo que apenas había trabajado 1 hora se les estaba dando el pago de todo un día de trabajo? No estaban tan quemados por el sol, no estaban tan agotados, ¿verdad? Habían invertido menos energía que aquel primer grupo, soportado quizás el clima arduo, y probablemente se llenaron de esperanza pensando, bueno, si les pagó a los que trabajaron 1 hora un denario, entonces vamos a recibir mucho más nosotros. Pero cada uno de ellos recibió el salario de un día completo. De inmediato surgió el reclamo de uno de los que había trabajado la jornada completa. ¿Cómo es que le das al que trabajó solo 1 hora lo mismo que a nosotros que hemos trabajado soportando el calor del día? Es injusto. No sé si esto se les parece de alguna manera, ¿verdad? Circunstancias que estamos atravesando aún en nuestro país, ¿verdad? La orden del día, hay diferentes grupos exigiendo sus derechos. Pues ellos le reclamaron al dueño de la viña y le decían, nosotros trabajamos más tiempo, nosotros nos merecemos más. Y es ahí cuando el amo responde, ¿de qué te quejas? ¿No es cierto que al momento de contratarte te ofrecí pagarte un denario y he cumplido? Entonces, vete en paz. Como dueño y amo de la viña, siento el deseo de pagarle a aquellos que trabajaron 1 hora el mismo salario que te di a ti. ¿Acaso no tengo derecho a hacerlo si bien me parece? ¿O es que te mortifica mi generosidad? La actitud de aquellos trabajadores, iglesia, que fueron contratados a primeras horas de la mañana no nos resulta extraña ni ajena. Muchos de nosotros podríamos vernos en algunas circunstancias reflejados en ese primer grupo. Fue la misma que en la parábola del hijo pródigo asumió aquel hijo cuando vio a su padre correr a recibir y perdonar a aquel hijo rebelde que había malgastado su herencia. Sintió que también fue injusto. Se sintió molesto, celoso, sin percatarse que estando al lado del padre, él ya lo tenía todo. Lo que estaba incorrecto en la actitud de los que argumentaron es que dejaron de estar agradecidos por la oportunidad que se les había dado, por estar comparando lo que recibieron con lo que alguien más recibió. Por otro lado, seguramente, en aquellos que recibieron más de lo que esperaban, ya que habían trabajado menos tiempo, había un gran agradecimiento hacia el dueño de aquella viña. Jesús, cuando trajo esta enseñanza, estaba hablando no solamente a aquellas multitudes. Probablemente algunos de sus discípulos también llegó a considerar que el estar caminando junto con el maestro le añadiría méritos en comparación a otros. En ocasiones, hermanos, al igual que aquellos primeros jornaleros, olvidamos que ninguno de nosotros somos merecedores de ser llamados hijos de Dios, o no éramos merecedores de ser llamados hijos de Dios. Al Señor le plació hacernos coherederos de la gracia juntamente con su Hijo amado. Sin embargo, Él nos eligió, nos puso en alto. Es por eso que, iglesia, no debe surgir recelo en nosotros cuando, por ejemplo, alguien que lleva poco tiempo en los caminos del Señor, de repente es bendecido con un gran ministerio. Porque no se trata en el reino de Dios
quién llega primero o quién llega después. El Señor le place entregar los dones y darle oportunidades a quien Él quiere. Nosotros debemos ser agradecidos con lo que el Señor determine para cada uno de nosotros. No establecer comparaciones ni sentirnos menos, porque antes éramos poco menos que nada y estamos ahora en igual posición que su Hijo Jesús. Así que, ¿verdad? Eso debe ser una honra para nosotros. No sé si les ha pasado, pero en alguna otra ocasión, he escuchado expresiones que reflejan cierta suspicacia ante el relato del ladrón en la cruz, cuando ya casi en sus últimos momentos reconoce la deidad de Jesús y exclamó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y puede que alguien mirando esta escena haya pensado en su interior: qué suertudo ese ladrón. Ya casi al final, luego de una vida de delincuencia, finalmente fue salvo, mientras que a otros les toca batallar toda una vida por alcanzar esa meta. Díganme si es cierto o no que esas cosas a veces pasan. ¿Qué mucho tenemos que aprender? Bueno, en realidad tenemos que desaprender, porque hemos sido enseñados de manera errónea. En ocasiones pretendemos darle instrucciones al Señor y decirle cómo Él debe hacer las cosas. Se nos olvida que nuestro Dios es soberano y que Él puede extender su misericordia y su favor a quien le place. Que no deberíamos tener envidia del ministerio ni las bendiciones que le ha dado a otros que quizás han llegado luego que nosotros al Señor. El tiempo que llevamos en este caminar no es lo que nos otorga mérito en comparación con otros. La entrada al reino de los cielos no se gana por nuestro trabajo o acción, sino por la generosidad de Dios. Nos debe bastar reconocer que su gracia nos ha alcanzado y que este es más que suficiente para alcanzar a todo aquel que la anhela, no importando su pasado, no importando si es alcanzado antes de exhalar su último aliento. El Señor le place hacer como Él quiere. Aquí encontramos que el concepto de justicia, visto desde nuestra perspectiva humana, para nada se asemeja a la justicia de Dios. Según el diccionario Oxford, se define justicia cuando se le da a cada uno lo que le corresponde. Esa es la perspectiva humana. Y suena como algo a lo que todos podríamos aspirar cuando se trata de juzgar lo que merecen o no merecen otros. Encontramos atractivo ese concepto, el de darle a cada uno lo que le corresponde. Sin embargo, iglesia, no es el mismo caso cuando tenemos que aplicarnos las reglas a nosotros mismos. Porque queremos que nos traten con más misericordia, que no nos tomen en cuenta nuestras faltas. Y si nos pueden dar un poco más de lo que merecemos, también lo procuramos o lo exigimos. Y qué bueno que la justicia y la misericordia de Dios no es como la del hombre. Imaginen ustedes a un Dios, ¿verdad?, dedicado a anotar cuidadosamente todos los pecados y los méritos humanos para retribuir un día exactamente a cada uno según lo que merecemos. ¿Cuánta carga emocional tendríamos nosotros, ¿verdad?, cada día? Pensando, ¿verdad?, en Dios bajo ese concepto. Y sin embargo, en lugar de esto, somos privilegiados porque disfrutamos del amor incondicional de Dios. Y es la experiencia más liberadora que usted se pueda imaginar.
Saber que no es usted el que tiene que ganar el favor de Dios. El favor de Dios ya por su generosidad, por su amor hacia nosotros, ya está dado. Nosotros en gratitud le servimos y honramos este regalo tan precioso que nos dio, ¿verdad? A través de su Hijo amado Jesús. Así lo experimentó aquella mujer samaritana cuando conoció a Jesús. Y fue tan impactante el comprender esta verdad que fue movida de inmediato en hablarle a otros de Jesús. Su origen, las decisiones que había tomado en su vida, las decisiones pecaminosas, la podían hacer a la vista de cualquiera descalificada para ser merecedora de la salvación. Pero el amor del Padre la alcanzó a través de su encuentro con Jesús y su vida fue transformada. En 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 14, Pablo, reconociendo que no era merecedor del favor de Dios, da gracias al Señor Jesucristo, quien extendió su misericordia para salvarlo. Pablo se refiere a sí mismo como el primero o el peor de los pecadores, haciendo alusión a que antes de su conversión, él era perseguidor de los cristianos. Su propósito de vida era perseguir y destruir a cualquiera que invocara el nombre del Señor Jesús. El apóstol tuvo un papel importante en la violencia dirigida contra los cristianos y en sus propias palabras, él era el primero de los pecadores. Nada de lo que hizo merecía el amor de Dios. Sin embargo, al Señor le plació salirle al encuentro. Y ¿verdad? Ocurrió esa transformación tan poderosa que pudimos ver luego a través de sus cartas, cómo el Señor lo movió a rescatar a otros y enseñarles, ¿verdad? O compartirles lo que él había recibido. Dios lo convirtió amorosamente en un hombre que se dedicó a compartir el mensaje del Evangelio. De esta manera, cuando, ¿verdad? El Señor se le revela a Pablo en su misericordia, Pablo logró entender que el regalo de Dios era para todos, tanto para judíos como para gentiles. Pablo es un hermoso ejemplo de la gracia de Dios. No podemos hacer suficientes buenas obras para ganar nuestra entrada al cielo, ni acumular créditos que nos pongan en un nivel superior ante el Señor en comparación con los demás. Creer esto es totalmente erróneo, hermanos. La salvación es posible solo por la gracia. Cristo murió en la cruz y solo Él merece el reconocimiento por nuestra redención. Por si se nos olvida que no es por nuestros méritos, sino por los de Cristo, yo en mi búsqueda tratando de encontrar una forma más simple o fácil de digerir de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10, les comparto lo que es la letra de una alabanza que hace referencia a esta lectura. Dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Así que todo lo que nosotros tenemos y somos es gracia a la gracia de nuestro Dios que se manifestó a través de su Hijo Jesucristo. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya.
a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. O sea que es a través de Cristo, en Cristo y por Cristo. No por nuestros méritos, no porque no los merecíamos, no porque por lo que hayamos hecho aún a favor del reino. No, hermanos. El regalo que nos fue dado solo por la gracia de Dios. Cuando nosotros reconocemos eso, no puede brotar otra cosa de nuestro corazón o de nuestra alma que no sea gratitud. Gratitud hacia el Señor. Dejamos a un lado los juicios, los prejuicios, ¿verdad? Humanos con los que constantemente andamos porque esa es nuestra naturaleza. Dejamos de cuestionar por qué a uno les es dado y a otros no. Agradecemos el lugar en que hemos sido colocados y lo que el Señor nos ha dado. Hay quienes luchan por poner a Dios en sus moldes humanos y tratar de analizarlos. Pero nuestro Dios es más grande que el hombre. Él está más allá de nosotros. Nuestras mentes no pueden comprender la grandeza de Dios. Podemos entender lo que Él nos dice sobre sí mismo, pero incluso más allá de eso, hay mucho más que nosotros no podemos saber o entender. Hay profundidad de riquezas. Él siempre nos está enriqueciendo en formas que no anticipamos. Todo lo que somos y tenemos proviene de Él. Él nos da a nosotros y no nosotros a Él. Tenemos el mejor jefe. Los juicios y los decretos de Dios están por encima del entendimiento humano y no nos corresponde juzgar los designios de Dios. Él lo posee todo. El Salmo 24, versículo 1, declara esta verdad. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Deuteronomio tiene una expresión todavía más abarcadora. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14 dice: He aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. En otras palabras, iglesia, nada existe fuera de Dios que no sea de Dios. Nosotros le pertenecemos a Él. En su soberanía Él nos mueve, nos coloca, Él hace con nosotros, ¿verdad? Como a Él le parece, y nosotros estamos bajo su soberanía. Con la confianza plena de que dice su palabra que para los que le aman, todas las cosas, aun aquello que nosotros no entendemos, obran para bien. En otras palabras, Él lo posee todo y como su posesión puede hacer con ello lo que desee.
dejemos de cuestionar al Señor. Y más bien, cuando se nos presenten esas incógnitas en nuestras vidas, apelemos a que nos muestren su misericordia con qué propósito nos ha llevado hasta ese momento. Y seguramente quizás más adelante nosotros vamos a mirar hacia atrás y vamos a comprender por qué tuvimos que pasar por ahí. A nosotros nos corresponde confiar porque Él dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. La gracia de Dios, iglesia, nos da algo y nos lleva a un lado. Nos da mucho más que una vida duradera en el sentido de que nunca terminará, porque esa es nuestra esperanza. Nosotros sabemos que tenemos promesa de vida eterna, pero también dentro de esa vida que el Señor nos promete que con Él tendremos una calidad de vida presente, la calidad de vida de Dios dada a nosotros ahora mismo, no simplemente cuando muramos. Tener al Señor es la mejor garantía de que nuestro pasar en esta vida terrenal va a ser lo mejor que hayamos podido disfrutar en compañía del Señor. Y Él nos suple de todo. Si la palabra dice que aún viste a las flores del campo, lo que tenemos es más que suficiente. Lo que tenemos que procurar es ser buenos administradores de lo que Él nos da. Desnudos vinimos a esta tierra, ¿verdad? Y al polvo también regresaremos de la misma forma. Así que no debe reinar en nosotros la ambición, la envidia, por lo que otros puedan tener o por lo que otros puedan alcanzar. Procuremos estar atentos al proceso transformador que el Espíritu Santo de Dios va operando en nosotros. Pensemos en todo lo que Dios nos ha permitido tener y alcanzar. Y no lo veamos como mérito propio, pues no tenemos ninguno. Como les he dicho anteriormente, ha sido solo por su gracia y su misericordia. Antes estábamos muertos en delitos y pecados y ninguno de nosotros merecíamos su favor. Sin embargo, nos alcanzó. El capítulo que nos toca, ¿verdad?, en esta noche, trae una pregunta para reflexionar. ¿Dónde te encuentras en esta historia y cómo te está hablando Jesús por medio de ella? En ocasiones hemos sido como aquel grupo que trabajó la jornada completa y luego sentía que era injusto que se le hubiese dado el mismo pago a los demás. A veces exigimos unos derechos o nos creemos con unos derechos que no tenemos, hermanos. Y en otras también hemos sido como aquellos que trabajaron una sola hora. Nos hemos quedado maravillados de cómo el Señor ha obrado a nuestro favor sin nosotros merecerlo. Nos ha dado mucho más de lo que esperábamos. También hemos estado en ese lugar. Debemos reflexionar, ¿verdad?, acerca de esta enseñanza y aprender a vivir en gratitud. Dar gracias al Señor por todo. Y dar gracias por que su Hijo amado, ¿verdad?, murió en la cruz por salvarnos. Les invito en esta noche, ¿verdad?, que inclinen sus rostros y que hagamos esta oración. Señor, dame un corazón que sea un reflejo de tu propio corazón generoso. Permíteme mostrar en mi vida la abundancia de tu misericordioso evangelio de buenas nuevas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Pastora Ibeliz. Interesante, ¿no? Estas cosas profundas que Jesús enseñaba, pero tan sencillas.
que tienen que ver con los asuntos de Él, no del reino de los cielos, y es una de esas expresiones más que Él utiliza. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que fue lo que vimos hoy, a un padre de familia. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que la misma palabra nos muestra que Dios es un Dios justo, ¿no? Tenemos que entender que Dios es soberano. Esa es una de sus atributos, ¿no? Eternidad. Y Dios, como un soberano que es, que tiene el copyright de cada uno de sus criaturas, ¿no? Tiene derecho a disponer de ellas según le parece. Pero una cosa podemos estar seguros, que Dios siempre obrará en justicia. Dios siempre va a obrar en justicia. Y aunque desde la perspectiva que a veces miramos y hacemos comparaciones, ¿no? Que no podemos evitar distinciones, tenemos que estar bien claros de obrar como Dios obraría. ¿Ve? Obrar en justicia. Y aunque hayan cosas que yo no pueda entender, cuando viene a veces la prueba difícil, ¿no? Y uno pregunta ¿por qué a mí? Son preguntas que nos hacemos a veces nosotros mismos, quizás no las expresamos, ¿no? Pero miramos y podemos, yo las tengo, pero siempre tendré presente que Dios es justo, que Dios obrará en justicia a favor de sus hijos, a favor de sus hijos. Fíjese que en esta parábola, según mencionó ella, los primeros obreros que fueron contratados, se acordó el padre de familia de darle un denario. El padre de familia fue justo con ellos, porque le pagó lo que le prometió. Si no le hubiera pagado el denario y le dice, aquí tienes medio denario, ¿qué hubiera sido el padre? Injusto. Así que el padre entiende que él tiene el derecho, ¿no?, de luego más adelante contratar a otros. Estos son asuntos no más espirituales. Algunos, los primeros discípulos pagaron con su vida y con sangre echar hacia adelante este evangelio, y hoy nosotros estamos disfrutando de libertad de expresión aquí, donde podemos decirlo a través de estos medios, predicar a Cristo. En otros países esto no es posible. Esto no es posible. Y Dios no deja de ser injusto. Amén. Aquí lo importante es que tengamos gratitud por toda la generosidad que Dios nos ha dado. Yo tengo un principio y siempre lo menciono, porque eso me calibra emocionalmente. Y es el siguiente. Y es que yo entiendo, sé que Dios ya nos ha dado lo mejor. Ya Dios nos ha dado lo mejor. ¿Qué es lo mejor que Dios nos ha dado? Se dio a sí mismo. Jesucristo entregó su vida, razón por la cual hoy podemos disfrutar de este evangelio que trae paz y gozo en medio de las situaciones difíciles que posiblemente tú estés viviendo, y tú que me estás escuchando también, porque no podemos negar la complejidad de las angustias que vienen. Y Jesucristo no vino a provocar en nosotros un suicidio intelectual de prometernos un evangelio sin problema. Él fue bien claro cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero le dijo a esos que iban a pasar aflicción, confíen porque yo he vencido al mundo. Amén. Y eso es bueno. ¿Por qué dijo que esto que yo he hecho mío de creer que ya Dios nos ha dado lo mejor? Porque creo que es así. ¿Cuántos creen que es así? Claro que sí. De que espero cosas nuevas y que Dios tiene cosas nuevas, eso es esperanza para nosotros. Así que ya Dios le ha dado lo mejor, pero también espere cosas nuevas de parte de Dios. Amén.
cada día esperemos cosas nuevas de parte de Dios. Yo no espero cosas mejores porque ya Dios me dio lo mejor. Claro, desde la perspectiva de nuestro entendimiento, ¿no?, del lenguaje, pues a veces usamos la expresión, no, yo quiero mejor esto, y eso es válido, ¿no? Pero ustedes me entienden de lo que yo estoy hablando. Estamos hablando de asuntos espirituales. Amén. Así que agradecemos este tiempo que ustedes han estado con nosotros. Oramos, vamos a estar en pie, aprovechamos, ¿no? Y somos despedidos. Y bendigo a todos aquellos que han estado escuchándonos a través de estos medios. Padre, gracias una vez más por este nuevo día. Gracias por esta lección, Señor, que nos permite, Señor, ser agradecidos, Señor, en todo lo que podamos ver que tenga visos de injusticia. Gracias porque tú siempre serás justo, Señor. Siempre serás justo, siempre serás bueno. Por lo tanto, estamos agradecidos, Señor, por lo generoso que tú has sido con nosotros. El lugar, Señor, en el cual nos has permitido nacer, vivir y estar en este tiempo, Señor. Gracias, porque junto con los desafíos y las demandas del tiempo, también tienes los recursos para desatarlos a cada uno de nosotros y poder vivir aquí en la tierra, en tanto tú nos recoges una vida abundante junto a ti en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, les bendigo a cada uno de ustedes. Amén.